Capítulo 2. El campesino descontento. Nada sucedió en el hecho conyugal ni esa noche ni durante los 8 años siguientes. Martin Guerre era impotente. La pareja estaba hechizada. Tal vez esta no era la primera desgracia de Martin. Tal vez no había sido fácil para un joven de Laborde crecer en Artigas. En primer lugar, había tenido que navegar entre dos lenguas, el vasco de sus padres y la lengua hablada por la gente que él veía en la fábrica de tejas, en la vendimia y en misa. Es posible imaginar que a veces había corrido con los chiquillos del pueblo, y es posible que tuviera que aguantar las pullas de sus compañeros a causa de su nombre, Martín. Era un nombre bastante extendido en Andaya, pero resulta insólito entre los Jehan, Arnaud, James, Andrew, Guillaume, Antoine, Pey y Bernard de Artigas. Martín era un hombre de asno, y en la tradición local los pastores llamaban así a los osos de las montañas. Dentro de la familia de los Guerre, el señor joven tenía que enfrentarse no a una, sino a dos figuras masculinas fuertes e irritables, tal como veremos más adelante. Tras él venían solo chicas, su hermana Jeanne y otras 3, además de sus primas, las hijas de Pierre Guerre. Y cuando apenas se le empezaba a desarrollar el pene, entró otra chica en su vida, Bertrand de Rolles. Saint-Giguer jamás pensó que su hijo pudiera tener dificultades para consumar el matrimonio. Es posible que en el pueblo se criticase esa unión demasiado precoz, porque el muchacho no tenía medios económicos ni el criterio suficiente para fundar una familia, y también porque, según las creencias del siglo XVI, los humores acuosos y tiernos de un cuerpo adolescente producían una simiente demasiado débil. Pero se creía que cuando aparecía el vello púbico, los aguijones de la carne se despertaban naturalmente, a veces incluso en exceso. Probablemente, al principio Martín y su familia tenían la esperanza de que la impotencia desaparecería con el tiempo. En el País Vasco existía una costumbre que permitía que los jóvenes tuvieran libertad para probar a sus mujeres, antes de desposarlas, lo que podía equivaler a un periodo de prueba sexual. Pero Martín se estaba convirtiendo en un muchacho alto, delgado y muy ágil, tal como se suponía que eran todos los vascos, y destacaba en los juegos aldeanos de acrobacia y esgrima. Bertrand se había metamorfoseado en una joven muy guapa, y sin embargo no sucedía nada. La familia de Bertrand la instigaba a separarse de Martín. En caso de no consumación y transcurrido un periodo de 3 años, el matrimonio podía disolverse. Según el derecho canónico, Bertrand era libre de contraer una nueva unión. La situación era humillante y seguramente todo el pueblo se lo hacía sentir. Una pareja casada que al cabo de cierto tiempo no conseguía ningún embarazo era el blanco perfecto para un caribari o calibari, cencerrada. La cencerrada, en paréntesis, era un tipo de ruido que se hacía con cuernos o con otros utensilios en los festivales, en los carnavales o también con afán de burla. Y bueno, en esta ocasión vemos que es con afán de hacerles burla. Cierro paréntesis, tal como se decía en la región de Pamiers. Los jóvenes que hacían esgrima o boxeaban con Martín se reunirían ante la casa de los Guerre vestidos con ropas de mujer y con la cara pintada de negro, aporreando cubas de vino, haciendo sonar campanas y entrechocando espadas. Era una deshonra. Martín estaba embrujado. Como diría Bertrand más adelante, estaban ligados por las malas artes de una bruja, celosa de los Guerre y de su alianza con los Rolles, o que actuaba como agente de un hombre o una mujer envidiosos. En la actualidad, la impotencia del marido se imputa generalmente al carácter dominante de la esposa. En el siglo XVI se atribuía la responsabilidad al poder de alguna mujer externa al matrimonio. Si tenemos en cuenta los remedios al uso en el Laborde y en el condado de Foix, seguramente la pareja consultó varias veces con alguna curandera de la localidad. Finalmente, tras unos 8 años, una vieja que apareció milagrosamente como caída del cielo les indicó la manera de romper el sortilegio.
Mandaron a un sacerdote decir 4 misas para ellos y les dieron de comer hostias y panes especiales. Martín consumó el matrimonio. Bertrand concibió inmediatamente y trajo al mundo un hijo que fue bautizado con el nombre de su abuelo, Sanchi. Pero las cosas no mejoraron para el joven padre. Si queremos deducir cuál era el estado de ánimo de Martin Guerre, a partir de cómo decidió pasar los 12 años siguientes de su vida, tenemos que concluir que fuera de la esgrima y los juegos, había muy pocas cosas que le gustaran en Artigas. Todo le pesaba: su sexualidad precaria tras varios años de impotencia, la retahíla de hermanas que ya tenían edad de casarse, su posición de heredero realzada ahora por el nacimiento de su hijo Sanchi. En el mejor de los casos, en las familias vascas las relaciones entre el señor mayor y el señor joven eran delicadas. Es fácil imaginar cómo debían ser entre un padre autoritario como Sanchi y un hijo remolón. En general, los historiadores de los movimientos de la población piensan que las migraciones campesinas se deben únicamente a motivos económicos. El caso de los Guerre demuestra que los motivos pueden ser diversos. Martín soñaba con otra vida más allá de los confines de los campos de mijo, de la fábrica de tejas, de las propiedades y del matrimonio. Había viajado muy poco. Había ido al este de Pamiers para su confirmación y seguramente en otras ocasiones. Y hacia el oeste había visitado Man, en la ribera del Salá, donde había trabado amistad con el posadero. Pero estaba atado a Artigas. De hecho, la sociedad aldeana tenía algunas instituciones que funcionaban como válvulas de escape para los jóvenes y les permitían escapar temporalmente de la vida familiar. En el País Vasco eran el mar y la pesca del chacalote. Seguramente Martín había ido a hablar de ello a sus padres y a su tío. En los Pirineos y en el llano existía la transhumancia de pastores y rebaños, como lo demostró magistralmente Emmanuel Lejoy-Ladurie en el caso de Pierre-Maurice de Montaillou. La primera elección resultaba inaccesible para un habitante del condado de Foix por razones prácticas. La segunda se excluía por razones sociales. No era una opción para un miembro de las mejores familias de Artigas. Los que llevaban el ganado a la montaña no intervenían en la comercialización de la lana ni en los negocios del Valle de l'Eus. ¿Había alguna otra salida? En Le Vaussat había una escuela. El joven Dominique Bory la había frecuentado y se disponía a estudiar Derecho en la universidad. También estaban las tropas que Francisco I reclutaba en el Languedoc y en otras partes. En la Voulte, uno de los Daguerre había servido en el ejército del rey. Hasta un honorable notario del Mas-d'Azil podía soñar con ello y dibujar soldados fantásticos en sus registros. Y finalmente estaba España, que cada año traía hombres de la diócesis de Rieux. Pey del Rieux de Zanivar decidió partir al país de España para ganarse la vida, e hizo testamento antes de marchar para que su hermana pudiera heredar sus bienes y moría. François Bonnecas de Lannoy partió con su mujer hacia Barcelona, y en algunos contratos matrimoniales el novio preveía el mantenimiento y alojamiento de su futura mujer en casa de sus padres, en caso de que decidiera marchar hacia España tras la boda. Pero se trataba de iniciativas que Sanchi Guerre jamás habría consentido a su hijo Martín. Sin embargo, en 1548, cuando Sanchi aún era un niño de pecho y Martín iba a cumplir 24 años, se produjo un hecho que haría inútil el consentimiento del señor mayor. Martín robó una pequeña cantidad de trigo a su padre. Como vivían bajo el mismo techo, este hurto reflejaba probablemente una lucha por el poder entre los dos herederos. Aún así, el robo, sobre todo dentro de la familia, era un crimen imperdonable según el Código Vasco. Los vascos son fieles, escribiría el juez Pierre de Lancre. Creen que el hurto es una vileza del alma, la bajeza de un corazón abyecto que prueba el estado de degradada necesidad de una persona. Martin Guerre estaba en una situación imposible. Por temor a la severidad de su padre, abandonó su patrimonio, a sus padres, a su hijo y a su mujer, y no se supo más de él durante años.
Y bueno, técnicamente aquí termina el capítulo 2. Sin embargo, la autora, esta Natalie Simone Davis, hace una especie de análisis de lo que ella cree que pudo haber pasado con Martín una vez que huyó. Y bueno, lo voy a leer porque recordemos que pues la autora es una historiadora y este libro es una investigación histórica que pues ella realizó durante varios años, y todo lo que ella escribe es un ejercicio de imaginación y de hipótesis que ella va planteándose para pues llegar a una conclusión de qué fue lo que pudo haber pasado con este personaje, ¿no? Además de que creo que todo lo que dice en esta parte es muy muy importante para comprender lo que viene en los demás capítulos. Entonces voy a dar continuación a lo que ella plantea. Sería interesante saber si Martin Guerre volvió a recorrer en sentido inverso el camino que su padre había hecho 2 decenios antes, y si visitó el Abort. De hecho, su posición de heredero era discutible, y quizá quiso evitar a Johann Daguerre y a sus primos por temor a que previnieran a su familia. Pero al menos debió querer ver su pueblo natal y las olas de sus playas. Lo que sabemos con seguridad es que llegó a España cruzando los Pirineos, que aprendió el castellano y que acabó en Burgos como lacayo en la casa de Francisco de Mendoza, cardenal de la Iglesia Católica. En 1550, Burgos era una ciudad próspera. Su población contaba con unas 19.000 almas y aún era la capital comercial de Castilla, centro de distribución de la lana y parada de los peregrinos que iban a Santiago de Compostela. En este mismo año, Francisco de Mendoza y Bobadilla sería nombrado obispo de la espléndida catedral. Había sido obispo de Coria, era erudito y humanista, amigo de Erasmo y de Vives, cardenal desde 1544 y miembro del partido imperial en la primera sesión del Concilio de Trento. Don Francisco permaneció varios años en Italia al frente de altas misiones políticas por cuenta de la Iglesia y de Carlos V. En agosto de 1550 envió a su hermano Pedro de Mendoza, comendador de la Orden Militar de Santiago y capitán del ejército español, para presentar sus cartas credenciales en el capítulo de la catedral. Al parecer, Pedro cuidó de que todo se desarrollara sin obstáculos en el palacio episcopal durante la ausencia del prelado. Fue en este palacio donde probablemente el joven campesino de Artigas se convirtió en lacayo. Ocupaba ahora el último escalafón de un mundo de hombres importantes, de canónigos procedentes de la nobleza, de grandes mercaderes del ayuntamiento de Burgos, de jesuitas recién llegados y de otras personas que iban y venían por la casa del obispo. Podía contemplar el fastuoso ritual de la catedral que contrastaba singularmente con la rusticidad de las misas parroquiales de Bayeux y de Artigas. Recorría las animadas calles de la ciudad con la espada al cinto y vestido con la librea de una de las casas más grandes de España. No sabemos si añoraba el pueblo que había dejado tras él o si alguna vez contó su pasado a su confesor. Más adelante, Martín pasó al servicio del hermano de Francisco, Pedro, el cual seguramente se percató de sus cualidades atléticas y lo tomó como soldado. Una campaña lo llevó a Flandes, donde formó parte del ejército que Felipe II enviaría contra Francia en Saint-Quentin. Es posible que jamás se le ocurriera que era culpable de alta traición, pero probablemente sería porque nunca pensó en volver a Francia algún día. Mientras combatía, ya fuera bajo las órdenes de su amo Pedro en la caballería ligera o en la infantería, Martín sobrevivió los primeros días del bombardeo español sobre la ciudad de Picardía sin un solo rasguño. Y llegó el 10 de agosto, el día de San Lorenzo, cuando los ejércitos de Felipe II derrotaron a las tropas francesas que habían acudido en ayuda de la ciudad sitiada, masacraron a un gran número de soldados e hicieron muchos prisioneros, entre ellos al condestable de Francia. Hemos obtenido un gran botín, armas, caballos, cadenas de oro, plata y otras cosas, anotó un oficial español en su diario. Pedro de Mendoza hizo 2 prisioneros por los que obtuvo un rescate de 300 escudos.
Martin Guerre fue alcanzado por un arcabuz francés en la pierna. Se la amputaron. Era el final de la agilidad de Martin Guerre. Y bueno, con esto ahora sí se concluyó el segundo capítulo. Y hay muchas cosas que me gustaría a mí mencionar desde el punto de vista histórico de lo que se menciona en este capítulo, pero solamente me centraré en 3 aspectos que me llamaron mucho la atención y que creo que son muy interesantes tanto para conversar como también para entender lo que va a venir en los siguientes capítulos. Y bueno, el primer asunto que me llamó mucho la atención en este segundo capítulo es el aspecto del matrimonio y la importancia que tienen las relaciones sexuales para la consumación del matrimonio y que incluso había un límite de tiempo para que se pudiera dar por concretado este vínculo. Y bueno, se menciona aquí que pasando 3 años puede disolverse este matrimonio y que esta Bertrand, la esposa de Martín, podía encontrar a otra pareja o podía ser libre y casarse, porque era muy importante que hubiera esta consumación desde el aspecto sexual, y también porque era importante que hubiera un heredero, que hubiera un hijo. Y también llama mucho la atención cómo en esta cultura el que hubiera un hijo era tan importante, porque si no podían ser objeto de burla por los mismos miembros de la sociedad y pues como ya mencioné para la cuestión de la herencia. También dentro de este mismo tema me dio mucha curiosidad que se menciona que el hecho de que no pudiera consumarse el matrimonio sexualmente o que no hubiera un descendiente en la familia podía ser causa de una mujer externa al matrimonio, que eso se creía, que podían estar hechizados por una bruja o por alguien que envidiaba como esta unión entre los Guerre y los Hall. Y bueno, eso también creo que es importante para conocer la mentalidad de la época, ¿no? Y bueno, el segundo aspecto que quiero remarcar es este espíritu de conocer que tiene Martin Guerre. Y no solo Martin Guerre, sino otros jóvenes también de la época que, bueno, aquí menciona la lectura que Martín ya estaba harto del matrimonio, harto de los campos de Mijo, harto de su vida en esa localidad, y decide viajar, decide irse de ahí para conocer otros lugares. Y esto nos permite también pensar cómo era entonces esa disponibilidad de viaje, porque hay que analizar que no tenían en ese entonces la misma velocidad con la que viajamos en este tiempo, ¿no? Y no había aviones, no había medios de transporte como carros, como trenes, no había nada. Entonces, la única forma de viajar era a través de animales de carga, como se menciona, o a pie. Entonces, pues obviamente podía existir en ese espíritu de conocer otros lugares, de salir de esa zona de confort en la que se encuentra Martin Guerre, y dice, voy a irme de aquí, voy a conocer otros lugares, y es por eso que huye. Y bueno, realiza este acto que se considera de traición, que es robarle a Sanchi, a su padre, y decide irse en busca de otros horizontes. Y por último, el tercer punto en el que quiero hacer énfasis es en la situación que está viviendo Francia y la guerra con España, porque aquí se van a dar dos situaciones muy importantes. La primera es que a lo largo de los siguientes capítulos vamos a ver cómo el protestantismo va a irse expandiendo en Francia y cómo eso va a llevar justamente a una disputa con el otro bando, por así decirlo, con la otra parte, que es la parte católica. Y bueno, los personajes van a verse inmersos en esta disputa tanto religiosa como política, y por eso yo creo que es muy importante irlo señalando desde ahorita, porque vimos en este segundo capítulo que justamente Martin Guerre se vio involucrado porque peleó en uno de estos grupos. Entonces, bueno, vamos a irlo analizando más adelante, pero creo que es un punto muy interesante irlo mencionando.
Y bueno, espero que les haya gustado este segundo capítulo. Vamos a seguir con esta lectura de este libro llamado El regreso de Martin Guerre, de la historiadora Natalie Simone Davis. Y pues nada, nos encuentran en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Instagram como Las Hijas de Cleo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo.